Hola, este es Torre de Nube, un podcast dedicado a la lectura de la Biblia como literatura. Es una idea de Carolina Sanín con Tomás Suprimni. Yo soy Carolina Sanín. Mi fe de niño, ¿dónde está? Me hace falta, la deseo. Yahvé le dice a Abraham: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Y para mí siempre esos han sido mis grandes problemas con la Biblia, con la religión católica de niña, ¿no? Como ya he dicho, estas contradicciones. O sea, es no temas, pero le pone a prueba todo el tiempo. Entonces, si el final ya nos lo sabemos porque lo está contando, eh, si no mata al hijo, también le premiaría. O sea, es como que Dios es el guionista ahí de la historia. Entonces, algo así como, ¿para qué tantos pesares? Entonces, al final pienso, bueno, eso es como la vida, ¿no? Nos dicen desde el principio, vais a moriros. Con esta información que tenemos, podríamos optar por no hacer nada. Total, ya, si es que vamos a morirnos. Y yo digo, eso, Abraham, con esa información de me va a ir bien, pues, no sé, debería desobedecer, pero no, esa lógica no está ahí. Esta era la voz tan agradable de Mercedes Cebrián, escritora española, traductora también, periodista. Entre sus libros están El genuino sabor, Cocido y violonchelo, y el más reciente que quiero leer muy pronto, Estimada clientela. Con Mercedes vamos a hablar sobre los patriarcas, sobre los hermanos, los padres, los hijos, y sobre ese primer viaje ya fuera del Edén de la humanidad. Hola Mercedes, bienvenida. Hola Carolina, buenas noches para mí, tardes para ti. Sí, y a Mercedes le encargamos que leyera una gran pedazo del Génesis, desde que aparece, desde la historia de Abraham hasta la historia de José, o sea, la mayor parte de los patriarcas, digamos. Y entonces luego hablaremos del texto y de lo que a Mercedes le llamó la atención allí, de los distintos episodios, pero antes yo quería preguntarte, como les he preguntado a todas nuestras invitadas e invitados, por tu relación con la Biblia, con los libros de la Biblia y con la lectura de la Biblia y también tu relación con la educación religiosa. Mm. Bueno, yo fui a un colegio de monjas, clásico colegio de monjas español en los años 70 y parte de los 80. No era una cosa muy oscura, ni muy en un convento interna, ni nada de eso. Era bastante soleado y eran unas monjas dentro de todo como que querían ser modernas y luego el colegio ya fue mixto, pero a mí no me tocó esa parte. Había profesores varones también, no solo monjas, tal. Bien, entonces sí, leíamos la Biblia, pero realmente era lo que se llama el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que leíamos, los Evangelios y Ajá. todo lo demás que viene después, las cartas a los Corintios y ya el Apocalipsis. Pero realmente, de hecho, teníamos nuestra pequeña Biblia y además un Nuevo Testamento aparte, porque era eso a lo que le dábamos más uso. Recuerdo que Ujú, tenía pegatinas, stickers ahí, mi Nuevo Testamento color burdeos. ujú. Y el Antiguo Testamento obviamente lo conocíamos porque tiene algunas de las aventuras como más dramáticas e intensas, ¿no? Que es el Arca de Noé, Adán y Eva, em, pero poco más, ¿eh? No le dábamos demasiada, digamos, importancia. Además se nos presentaba a ese Dios como un Dios duro, tal, y luego llegó Jesús como Ok. a calmar las cosas. A reparar a ese Dios, a ese primer Dios. Sí, Bien. entonces sí, alguna cosa de Moisés, tal, y obviamente Adán y Eva, pero no mucho más. Ujú. Sí que recuerdo cosas que detestaba de la Biblia en aquel momento y era, claro, las monjas no es que fueran unas teólogas ni nada de esto, pero bueno, tenían una formación y digamos que se plegaban a una interpretación que alguien les habría dicho, sus superioras o los curas que fueran, no sé cómo funciona eso, ¿no? Es decir, Sí.
yo adscribo a esta interpretación de la Biblia, tal. Y, por ejemplo, el tema Caín y Abel, que si lo vimos, yo nunca entendía cuando leíamos el texto por qué Dios se fijó en Abel y no en las ofrendas de Caín. Y era Sí, un poco como, oye, no está bien, ¿sabes? Que hay sí, que sí. fijarse en los dos. Y recuerdo una pregunta escrita de examen de religión que era, em, no sé, algo así como, ¿por qué actuó mal Caín? ¿O cómo se habría arreglado todo? Y yo decía, pues si Dios se hubiera fijado también en Caín, Claro, muy bien. no, no Caín siendo aguantando y humillado, digamos, y Ujú. calladito. Y no, era como respuesta incorrecta. Es Sí, incorrecta mi interpretación. sí, sí. Y No, siempre he tenido bastante problema. También leímos un poco o comentamos eh, Abraham, Isaac, el cuasi sacrificio, ¿no? mm, Vamos a matar un cordero. Es como, ya, pero no veo el cordero. sí. Y eso me hacía pensar también en otra historia que no es de la Biblia, que venía en algún libro, porque, había un héroe español, yo no sé ni de qué siglo, que era Guzmán el Bueno. De hecho, hay Ujú. una calle en Madrid, Guzmán el Bueno, no recuerdo nada, solo recuerdo que igual que el tipo mató a su hijo o lo iba a matar, pero claro, en este caso no era porque No. Dios le pidió nada, sino que algo tipo el enemigo o algo así, que mejor que muriera su hijo a que murieran, no sé, los de la patria, algo así, ¿no? Ah. Sacrificar al hijo, si es necesario, se sacrifica. Y yo odiaba a Guzmán el Bueno y en el libro tachaba el bueno y ponía a Guzmán el malo. Muy bien. Y Claro. me recordaba mucho este tema de Yahvé diciéndole a Abraham, haz esto y el otro ahí, como con el hijo, sí, ahora mismo voy y bueno, lo aso a mi hijo. Sí, sí, Y era como, ¿pero esto qué es? sí, Y eso quedó así y nadie nos explicó nunca mucho más al respecto. O sea, como que eran sí. buenas esas figuras y punto. ¿Y qué has pensado de esos dos episodios? Bueno, del Caín y Abel ya sí, que habría sido, se habría evitado si Dios hubiera sido equitativo y hubiera aceptado con igual complacencia los sacrificios de los dos. Y lo de Caín y Abel a mí también siempre me ha molestado como hija mayor, ¿sabes? Porque si eres hijo Mm, mayor, tú mm. sabes muy bien a qué se refiere eso. Y sabes muy bien quién es Abel. Entonces, y sí, y luego está la marca, la cosa rarísima de Caín y Abel, que es Dios le pone la marca para protegerlo y que no lo maten. Pero entonces, en ese momento, y no es parte de lo que tenías que leer para hoy de lo que íbamos a hablar, pero Mm. ya que te referiste a eso, y en ese momento tú vienes leyendo el Génesis, que acaba de empezar hace muy poco, y llegas allí y resulta que hay otra gente que puede matar a Caín, pero tú dices, pero si solamente existían supuestamente Adán y Eva y sus Ah, dos sí, hijos, sí. ¿cuál otra gente y cuál otro mundo? A mí me da un vértigo siempre que pienso en el resto del mundo que podía matar a Caín. Entonces, ¿dónde está? Hay muchos mundos con muchos dioses o cuál es, y ahí te cuestionas todo. Enseguida expulsan a Caín, ¿no? Como que la expulsión cuestiona la unidad incluso de, pues, de la religión. Sí, es raro. Y Eso. luego, en esta lectura, que de hecho hacía muchos años que no leía así con atención la Biblia, me he dado cuenta de muchas cosas con el tema de los nombres, porque está particularmente lleno de nombres todo Ujú. y muy cuidadosamente. La geografía es muy importante, o sea, como que nada de decir en la ciudad de tal, sino a la izquierda de cuál, al oeste de no sé qué, Sí, cerca de tal. Entonces, para mí eso me hace pensar en que no, bueno, esta lectura me ha hecho pensar en muchas cosas, entre otras en, eh, de repente, algo que nunca había pensado, el para qué se escribió esto. Yo pensaba, ajá. ¿para quién? O nos enseñaban, ¿no? Pero el para qué es como, ¿cuál es el fin de escribirlo así en concreto, ¿no? Con tanto nombre, tanto listado de nombre, Sí, ¿y qué etcétera. has pensado de eso? Porque es muy raro, ¿no? Hay muchísimos nombres de los que no se dice nada. Cuando están diciendo las generaciones, la descendencia Hmm. de los patriarcas, o la ascendencia de dónde vienen,
hay muchísimos nombres que no tienen ni una línea ni una palabra de historia, pero importa consignar el nombre, ¿no? ¿Qué has Sí, pensado de eso? al final de mi parte, que ya llega, cuando ya va a llegar el tema, o sea, el José, ¿no? Sí, Los capítulos, es decir, el Génesis 36, hay todos unos listados de caudillos de Edom, sí, 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 descendencia del Jorita Seir, y es sí, simplemente una enumeración, no tiene nada más. más. Sí. No. Eso Mm. tiene que tener una utilidad tipo páginas amarillas Sí, sí, o guía de sí, teléfonos, o sea, tiene... sí. Entonces ahí he empezado a pensar en otros usos de la Biblia, no solo, no sé, que la gente tenga fe y se convierta, sino algo práctico, como de, oye, os contamos aquí esta enumeración que os viene bien saberla Esos para, no sé, linajes tipo, para... sí, 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 para saber si sois hijos de unos, de sí. otros, tal, eso. Sí, sí, sí. Sí, para inscribirte, ¿no? En un Mm, linaje. Ahora que hablabas de los nombres, hay otra cosa que me llama la atención de estos capítulos y es el cambio de nombres. ¿Te acuerdas que a sí. Abraham le ponen Abraham y a Sarai Sara, pero no es porque el nuevo nombre signifique nada distinto, es solo el cambio de una letra, un cambio sutil que significa que eres una nueva persona o que te encargaron una nueva misión y tienes una nueva dignidad, ¿no? Pero sí es el peso Eh, del nombre, pues. Hay mucho cambio de nombre, luego también, ¿no? Isaac, que es Israel, Sí. y también mucho Jacob, que es Israel. nombrar. Jacob, que es Israel, sí. Jacob, perdona, sí, 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 claro. Jacob es Israel. Hay muchos personajes. Esto a mí me contaban de niña un chiste. Bueno, era una amiga que se lo había contado su padre. Era un chiste como de adultos, que nos venía de adultos, que era algo así, como que no era un chiste, era como supuestamente una historia verídica, que un profesor japonés de literatura había leído la Biblia y había dicho algo así como esto tiene muchos personajes y no sé, y alguna broma como con la crucifixión o algo así. Ujú. Y es verdad, leído desde lo literario, eh, hay cosas muy extrañas, como un poco de no funciona bien aquí, Sí, y cosas que sorprenden para bien y que no te esperas. Ahora profundizamos en eso, pero no, lo sí. que quería decir era de nombres. No solo se cambian los nombres, y eso por una letra ya Ujú. es algo simbólico, sino que hay mucha voluntad de nombrar, y lo nombró Sí. así, y lo llamó Mm. tal, que esto Sí. me hacía pensar así como un poco asociación libre con quien hacía descubrimientos, ¿no? Los naturalistas o quien iba, Sí. pues yo qué sé, por ejemplo, Humboldt o los que fueran también a la Patagonia, que llamaban Sí. a los cerros así, asá, o no sé si fue gente posteriormente que en honor a ellos los llamó Fitzroy, el glaciar Perito Ah, sí. Moreno. El Perito Moreno, que Sí, sí. claro que es, Sí. en el fondo es como decir glaciar Ingeniero Martínez o, ¿no? Como Sí. Sí. son nombres de gente con sus profesiones delante, De gente normal, Mecánico sí. López. Y esto Sí. también hay como una necesidad de nombrar que para mí viene de esto, de esta necesidad de construir los linajes, de Sí. aclarar quién es quién, ¿no? El Sí. who is who del pueblo elegido, algo así. Me encanta porque entonces es como si este mundo reciente, porque claro, la sensación que uno debe tener al leer el Génesis es que es un mundo muy nuevo, ¿no? Acaba de ser creado hace unas cuantas generaciones. De hecho, se pueden seguir rastreando las generaciones de los hombres. O sea, todo esto es contable. Y yo creo que los nombres también apuntan a eso. Como todo esto lo puedes contar. Una generación, dos generaciones, tres generaciones y puedes rastrear. No hay nada que se te escape. No hay nada en este misterio realmente. Todo es elucidable. Y entonces también en ese mundo nuevo, creo que tienes razón en compararlo con los exploradores o los descubridores o los conquistadores también, porque es como si el mundo nuevo fuera un mundo por colonizar, ¿sí? No solo un mundo que se acaba de crear, Mm, sino que es las dos cosas. Se acaba de crear y hay que colonizarlo, hay que conquistarlo. Sigue siendo nuevo y va siendo conocido pues a medida que sea nombrado, ya pasa a no ser nuevo. Es raro, como lo nuevo, como lo invisible, y lo que es nombrado como lo que pasa a ser visible también. Hmm.
Está. Claro, algo así como, si no lo nombro, no existe, ¿no? Hay Ujú. es una necesidad de bautizar, Sí, ¿no? Y también, si lo nombro, lo poseo, ¿no? Porque la gente, sí, eso. cuando nombra a sus hijos, ¿no? Les tiene que poner un nombre. Es bien Sí, extraño, ¿no? Como la idea de sí, esta persona, yo decido cómo se llama y ya está asumido, pero podíamos esperar a que decidiera, pero no. sí. A que se le fuera Mm. pegando un nombre por sus Sí, características o lo que sea. sí, Y fíjate que tiene que ver con lo que decía de Caín, con esa circunstancia de Caín de ser expulsado a donde ni idea, porque no ha aparecido en el mundo otra tierra que el Edén y el afuera del Edén donde están Adán y Eva. Tiene que ver con eso. Todo lo que es el mundo, el vasto mundo, es de otros, pero no solo es de otros, sino que es completamente desconocido y es como caer, es como estar afuera, como que a medida que le vamos poniendo nombres va siendo mío, pero no solo mío, sino casa, ¿no? Va siendo sí, un lugar en el que estoy sostenido. Lo otro es abismo, de, o sea, De sí. hecho, al releer esto, bueno, no, ¿para qué decir releer? Queda muy pretencioso, como si me hubiera leído de pe a pa el Génesis mil Toda la veces y ahora Biblia, lo sí, releo. Sí. sí, Pero al leerlo con esta atención, que te agradezco sí, la oportunidad, sí, ya me veo, claro, como una persona, digamos, que está en profesiones relacionadas con las letras de todo tipo, ¿no? Traducción, crítica, escritura. Y claro, tengo unas maneras de leer un poco del oficio, ¿no? Y, y me salían ideas para como posibles papers o así, o libros que ya sí, están escritos porque he buscado, de hecho, los paisajes en la Biblia es muy interesante, ¿no? Esa no soy yo tanto de paisajes y naturaleza, porque de hecho no sé ni nombres de árboles en castellano, es una vergüenza, sé 4 o 5. Pero sí que pensaba la comida en la Biblia. De hecho, pensé, sí, tiene que haber un libro porque me interesaría, y sí sí, tiene hay que por ahí haber, en ¿no? inglés algunos. Sí, Em, por ejemplo, bueno, hay bastantes cosas de comida, hay cosas que me llaman la atención como, y esto me lleva a algo que debo decir, que es muy importante haber leído ahora esto cuando yo estudié bastantes años hebreo con resultados bastante pobres, pero ahí está ahora el hablamos de eso estudio y también. así. Pero es que esto, y además está vinculado con los nombres, porque realmente la traducción se pierde, sea cual sea la traducción, o sea, al castellano habrá mil variantes, se pierden cosas. Por Sí. ejemplo, una escena que tiene que ver con comida y con nombres y con hebreo es la de las lentejas, cuando Ajá. Esaú y la primogenitura, a ver, que Sí. está todo aquí escrito por mi parte. Sí, en el Génesis 25, Jacob hace un guiso Sí. em, y dice, mi traducción, que es una Biblia católica, digamos, dice, Sí. oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo. Mm, Y luego dice, sí. por eso se le llamó Edom. Hay un montón en esta parte que yo he leído y en todas seguro, por eso se llamó tal, que Sí. ahí tendría que haber un poquito de nota al pie filológica, Mm, porque Adom es el color rojo en hebreo ujú. y también es tierra en el sentido de tierra barro, o Sí. sea, no de Sí. tierra país, que eso Ajá. es Sino de Aretz. tierra de sí. Sí. Ok. Entonces pensé, ay, ya me ilumina esto, yo entiendo por qué se le llamó Edom. Qué Y bien. luego, más tarde, ya en el 33, Jacob partió para Sucot, donde edificó para sí una casa y para su ganado hizo cabañas. Por Sí. eso ese lugar se llamó Sucot. Es que Sucot es una fiesta judía que es la Ujú. fiesta de las De las cabañas. cabañas. Entonces ahí Sí. es como unas mini satisfacciones Sí. filológicas que he obtenido que te agradezco porque Qué mm, bien. no me ¿Dónde daba cuenta que había. estudiaste? ¿Cuándo estudiaste? ¿Y qué te llevó a estudiar hebreo, Mercedes? Em, pues me llevó una película, es un poco kitsch, yo creo, en la infancia, una película protagonizada por Barbara Streisand que era Yettel, de Ujú. un cuento de Isaac Bashevis Singer, que era sobre una chica que quería aprender en la yeshiva, aprender la Biblia, o sea, como los hombres, y se disfrazaba de varón para lograrlo. Y esto era en Europa del Este. Entonces, para mí ese mundo era muy desconocido. Es como, ¿qué es todo esto de esto está en Europa? Era, claro, Sí. el mundo de Claro. los askenazís. Sí. eh, y,
y de repente nunca había oído hablar o sea, sí había oído hablar mucho del judaísmo de la Biblia, Sí, pero no en exacto. Europa. O sea, como Sí, una cosa más de Oriente Medio, pero sí. no, Europa Mm. no. Entonces me quedé muy interesada en esto y no sabía cómo buscar y tal. Y luego poco a poco ya fui entrando y estudié antes de hebreo, estudié yiddish Ah, y un wow. año, porque había Sí, un profesor americano que sabía yiddish por su familia y lo había estudiado en Madrid y dio ay, qué clase y ya increíble. me metí al hebreo. Y en un ulpan, que es como se llama Ujú. las clases, las academias de enseñar hebreo, al principio en un lugar con la profesora en una sede, pero después ya online. Pero siempre me ha costado mucho esto de leer sin vocales. Sí. eh, Me cuesta muchísimo, no puedo retenerlo y siempre ha sido una gran lucha. Pero me hace mucha ilusión haberme quedado con este pequeño pozo y Sí. ver estas cositas así como, wow, Adán, tal, rojo, esto. Ay, Sí. qué bien, Mm. estupendo. Oye, volvamos a el sacrificio de Abraham. Sí. Mm. Eh, Dime más de eso. ¿Qué crees de eso? ¿Qué te preguntas de esa prueba? Entonces, porque, bueno, para los que nos estén oyendo y no hayan leído esto, claro que esto supongo que lo conoce todo el mundo porque justamente es de los episodios más impresionantes. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, Isaac. ¿Y quieres contarlo? Y lo lleva. Em, Sí, sí, lo lleva a un monte para un sacrificio que en mi traducción pone holocausto, que me parece muy perturbador que sí, lo traduzcan así. sí, Y algo que he apuntado es que dice, y tomó la leña, Abraham, y la cargó sobre su hijo. sí, Em, y con mucha naturalidad, todo eso es como ya encima animal de carga. Y sí. entonces el hijo le pregunta, ya, pero yo no veo el cordero para el sacrificio. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham dice la famosa frase, Dios proveerá, que tantas veces yo al menos he escuchado en España, Sí, aquí que también. esa frase a mí no me resulta esperanzadora, bueno, en el Génesis en concreto, en la historia me perturba mucho porque o sea, somos los espectadores que conocemos, sabemos más que Isaac de lo que está en juego. Entonces es Sí, como, ¡ah, no! ¡Socorro! No proveerá, lo está sí, mintiendo. Y en la vida actual, cuando la gente la usa, ya no se usa tanto, claro, porque esto era una cosa más de las costumbres, de cuando había más, estaba todo más impregnado en religión y en catolicismo, sí. en España al menos. Ya no se dice tanto, pero sí que dice gente mayor, Dios proveerá, como confiar. Y yo siento como que no hay que confiar, Sí. no hay que Hay que confiar en hacer. nada. Sí, Sí. hay que hacer, sí. Eso es tremendo cuando uno encuentra por primera vez que ahí es donde dice Dios proveerá, porque Dios proveerá, dice Abraham, y lo que va a proveer Dios es que el niño mismo que está preguntando sea el sacrificado, sea el cordero. Y luego, pero luego, en efecto, Dios provee otro carnero para que lo reemplace. Pero entonces es justo lo que dices, confianza y desconfianza, como Dios mostrándose y ocultándose y probándonos que hay que confiar y que hay que desconfiar, las dos cosas, es rarísimo. Yo tengo esta Biblia desde hace tiempos y la anoto cada vez que vuelvo a estos pasajes y hay una anotación mía muy vieja de cuando enseñé esto por primera vez, no sé, hace 15 años, y dice, Isaac es el cordero y el burro, porque le hacen cargar la leña para su propio sacrificio. Entonces me interesa toda esta metamorfosis en animal, ¿sabes? Él es, como acabas de decir, el animal de carga, además del animal sacrificial. Es tremendo esta animalización y luego siempre la relaciono con, bueno, con que Jesús sí termina siendo el cordero, ¿no? A este lo Mm. cambian por un carnero, pero luego se revierte todo y el cordero es reemplazado por un hombre, por un hijo verdadero, por el de Dios. Como que Dios permite a Abraham conservar a su hijo, pero su propio hijo sí lo sacrifica después. Entonces como que redime este acto terrible de haber probado a Abraham con este sufrimiento. Y, y sí, como que se cumple en Jesús el sacrificio de Isaac. Mm. Pero previamente ya, mucho antes, o sea, esta historia, digamos, esta pequeña
anécdota, por Ujú. llamarla de alguna manera. El sacrificio es en el 22, Génesis 22. Ujú. Ya antes, en el 15, Yahvé le Mm. dice a Abraham, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio Mm. será muy grande. Y Sí, para mí siempre esos han sido mis grandes problemas con la Biblia, con la religión sí, católica de niña, ¿no? Como ya he dicho, estas contradicciones. O sea, es no temas, pero le pone a prueba todo el tiempo. sí, Entonces, si el final ya nos lo sabemos porque lo está contando, eh, si no mata al hijo, también le premiaría. O sea, es como que Dios es el guionista ahí de la historia. sí, Entonces, algo así como, ¿para qué tantos pesares? ¿No? También dice en otro momento, esclavizarán 400 años a tus descendientes, sí, pero sí, yo a mi sí, vez juzgaré a la nación y a quien sí, sirvan y luego saldrán con gran hacienda. sí, Entonces, al final pienso, bueno, eso es como la vida, ¿no? Nos dicen desde el principio, vais a moriros. Con esta información que tenemos, podríamos optar por no hacer nada. Total, ya, si es que vamos a morirnos. sí, Y yo digo, eso, Abraham, con esa información de me va a ir bien, pues no sé, debería sí, desobedecer, pero no, sí. esa lógica no está ahí. El otro día justo tenía una discusión con un amigo mío judío y hablábamos los dos del Antiguo Testamento y yo decía, claro, es muy interesante que se está exigiendo el amor por el desconfiable. O sea, tú tienes que seguir siendo fiel a un Dios en el que no confías porque siempre termina siendo destruyendo. Es destructor y destruye tan pronto como construye también y luego viste cómo promete todo el tiempo y restablece la alianza e insiste, como muy ansioso, inseguro. Y él decía, no, es que eso no se trata de amor, amor se trata del Nuevo Testamento, eso se trata de temor de Dios, tú tienes que Mm, temerle al desconfiable y eso me impactó mucho porque yo creo que había pues extrapolado ese amor cristiano al Antiguo Testamento y realmente no vale. Entonces sí, mm. sí, sí. Y luego esto me ha hecho pensar, bueno, todos estos personajes y estas peripecias en otros textos que yo no conozco, épico-mitológicos, ¿no? El Mahabharata o no sé si en el Popol Vuh también, pero recuerdo intentar decir, tengo que conocer el Mahabharata y ya es que empiezan tantos personajes, los príncipes, Pándava, tal, que Sí, yo no puedo. Pero claro, es que nos están explicando como un mundo, ¿no? sí. Una civilización, algo así. O sea, no se puede hacer desde el intimismo y Sí, desde... no es No, psicológico, o no, sea, no. no es, sí, totalmente. Y no puedes desarrollar un personaje, o sea, cómo era Esaú, no sabes, simplemente es un hombre que está en una posición en un episodio y no puedes decir qué sentía ni realmente cómo se sintió frustrado o no cuando su madre y su hermano lo traicionaron y luego cómo volvió. No hay tiempo para eso ni hay interés en eso. Bueno, luego puedes escribir no sé, una novela de 2000 páginas como José y sus hermanos sobre eso y entonces Thomas Mann. ya es de man y estudiarlo más. Oye, tú hiciste, hablando de escribir sobre la Biblia, sobre estos personajes, tú hiciste unos poemas, ¿no? Sobre la Sí, Biblia. yo cuando empecé a escribir poesía, que fue ya a los 30, de repente me salieron varios poemas religiosos, bueno, pero eran costumbristas, como catolicismo costumbrista español. Por ejemplo, tengo uno que es Urgencia de ser monja. Wow. em, em, de repente otro que se titula Hablemos con el clero y es un poco como la sensación esa como de que es hablar cuando hablas con un cura, con alguien que sabes que emana religiosidad y que se dedica Uf, profesionalmente a la religión. Es como, ¿cómo es eso? sí. También otro sobre rezar, como el acto de rezar, ¿no? Que Ujú. tiene como una gestualidad aparejada, ¿no? Bueno, Sí. podrías estar sentado tranquilo, pero tienes que, esto que aprendí de niña, ¿no? De las manitas, las palmas de las manos juntas o esa idea de pedir, tal. Bueno, pues Sí. eso La también plegaria, sí, sí. sí. Ay, ¿quieres leer ambos? Pues el Pero no, de, había ¿cuál? pensado otro distinto Ok, porque es más bueno, para el texto del dale, Génesis perfecto. que tengo que leer y es sobre precisamente el sacrificio de Isaac Sí, y una especie de reflexión al respecto y que salen otros personajes, pero ya más en cameo, como los discípulos de Maús, ajá. eh,
Que Sí. esto es, o sea, yo del Nuevo Testamento sí sé más historias porque esas son las que analizaban las monjas, Las ¿no? Como monjas de, del colegio. sí, para decirte quién era bueno, quién era malo, cómo hay que ser, hay que tener fe y todo eso. Bueno, Sí. voy con este que se titula Vara de Zahorí. Sí. Aunque quisiera, yo no podría localizar a cierta gente ahora, no por la diferencia de clase o de uso horario, ni porque surjan fallos en los sistemas de comunicación, sino por todo aquello que apenas alcanzamos a ver: los gasoductos, el sistema linfático, las monjas de clausura. Los discípulos de Maús, en cambio, se toparon con Jesús resucitado y lo reconocieron cuando partía el pan. ¿Fue un encuentro casual o lo andaban buscando? Yo también localizo más rápido lo que aprendí a buscar. Padezco enfermedades de cuyos síntomas leí alguna mención en el periódico. Afortunados Simeón y Cleofás, como los ganadores de un premio inesperado. No hay cuerdas infinitas que lleven hacia alguien. Hemos de confiar en la casualidad, igual que hicieron ellos. Localizar en un golpe de vista todos los gasoductos, creer en el sistema linfático, adivinar la monja de clausura tras la celosía. ¿Quién localiza a quién? Parece ser cuestión de intensidad. Que a uno lo señalen con el dedo ya supone un avance. Los mantecados que nos vende la monja son su manera propia de intimar. Me fijo en el idioma de las varas de Zahorí. Si tiemblan quiere decir algo, si no tiemblan también. Todo lo malo lo es por omisión. Como hace varios días que no oigo a mis vecinos, me estoy probando ropa oscura para su velatorio. Ser inmortal es un poco cuestión de actitud. Es ponerse derecho, corregir la postura, llevar siempre los hombros hacia atrás. Isaac no tiene idea de dónde está el cordero para el sacrificio. Su padre se hace el loco. Dios proveerá, le dice, y está medio mintiendo. Alterna con mujeres, Isaac, no debes seguir cerca de tu padre. Ya verás, al final no era tan complicado hacer ventosa entre una boca y otra. Se me ocurre hasta un paralelismo, envasar al vacío. Con ello conseguimos que nos dejen subirnos al avión acompañados por carne de animal. Así de fácil es plastificar, supervisar las fases del proceso, ir pasando controles. ¿Dónde están las chuletas para el sacrificio? Ah, qué Bueno, bueno, este qué es. bien, me encanta. Me encanta y me quedé pensando en, ay, de qué manera todo esto es un lenguaje de, como que va por debajo de un sentimiento religioso. O sea, se espera que te vincules, que uno se vincule, pues con lo que no muere, con lo otro, con Dios o lo que sea. Y todo esto se supone que es un caminito para ir allá. Todas las historias, todas las palabras, todas las letras, pensaba en los gasoductos, en ese ir por debajo de, de la anécdota. O sea, ¿qué estamos leyendo en realidad cuando estamos leyendo esto? ¿Cómo estamos configurando y figurándonos una divinidad dentro de nosotros, ¿no? Es misterioso también qué es lo que nos está pasando cuando leemos todos estos libros, cuando leemos a Dios, supuestamente, cuando leemos cómo es Dios. Sí, Claro, yo ahora, después de esto, es una oportunidad para mí para aprender y ya tengo echado el ojo a varios ensayos de quién escribió realmente la Biblia, sí, etcétera, sí, los típicos sí, de Princeton University Press o así, sí, porque ahora ya siento esa curiosidad que de niña, la verdad es que por más que estuviera imbuida en eso, yo no la sentía. sí, Como que te venía dada, ¿no? La Biblia de sí. esto es el libro Eso lo nuestro. escribió Moisés, todo como, Sí. todo el Pentateuco Mm. lo escribió Moisés, sí. Es tan raro igual. Bueno, eh, bueno, hablemos de más pasajes de estos. Por ejemplo, hay algo que a mí me inquieta. Y A ver es si es lo mismo que a mí. Entonces, hago una yo y una tú. La Sí. promesa de multiplicación. Tu descendencia será como Ah, las arenas del mar y las estrellas del cielo. La promesa de lo incontable. Porque hablábamos hace un momento de lo contable, a raíz de que tú hablaste de los nombres, ¿no? Cuyo hijo es este otro, cuyo hijo es este otro, o sea, puedes trazar de nombre en nombre. Y por otro lado está esta obsesión con la descendencia como algo infinito e incontable, las arenas del mar y las estrellas del cielo. Entonces eso es algo que a mí me inquieta. em, Fíjate que no, o sea, esa especie de hipérbole y de exageración general
digamos que va con la Biblia, ¿no? Es como que Sí. es su estilo y nunca lo había pensado. O sea, como que, fíjate, otra asociación libre muy rara. Es como en un hotel que estuve en el típico desayuno buffet, que cuando faltaba una lonchita de queso o una rodajita de piña o de lo que fuera que estuviera cortadito, cuando se veía una calva en el plato, enseguida se lo llevaban para Y te como ponían horror más. vacui, te ponían más. Wow, Y era como, no como una importa. pesadilla. Sí, 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 o sea, sí. no importa que falte un poco. Obviamente, si ya Sí. solo queda un trocito, no, ya antes hay que repoblar, pero Ujú. si hay solo un hueco, no pasa nada. Era como para que no vieras escasez. Sí. Y parece que en la Biblia fuera así, Uf. algo así como, no Ay, veas me encanta escasez. esa respuesta, que no veas un huequito, sí, que no veas lo no poblado. Sí, La generación de los hombres va a cubrirlo todo y en ese sentido es como una promesa de es la promesa de no morir, ¿no? Si de verdad no hay un espacio libre, es que el hombre solo existe, no existe, o sea, solo está. Sí, es que una promesa de aplacar pues de aliviar el miedo a la muerte, me y, imagino. y eso nos lleva, yo creo, a algo que me ha sorprendido mucho, que es que, bueno, los hombres dan entregan a las mujeres para que procreen alegremente, pero también hay mujeres que ofrecen a sus esclavas, o Ah, sea, les sí, parece natural, es como en aras de esa multiplicación sí, hay que procrear y como se sí. pueda. Mm. Hablemos de esto, bueno, hablemos de ese episodio que son Lía y Rebeca y sus Mm. esclavas, Silpa y Bilpa son. Primero, Rebeca no puede tener hijos. Jacob se quería casar con su prima, Mm. su prima Raquel, pero la mayor era Lía y entonces el padre de ellas, que es Labán, el tío, le cambió a una por otra, entonces terminó casándose con las dos, pero entonces también tuvo hijos de las esclavas de cada una de ellas. Entonces los hijos de Jacob, que son las tribus de Israel, son hijos de 4 mujeres, alternativamente, que es un relato increíble que está aquí en el Génesis del 29 entre el Sí. 29 y el 31, que es, bueno, entonces tuvo este con esta, pero luego la otra, luego tuvo otro y otro de la esclava, porque entonces Raquel dijo, bueno, yo no puedo tener hijos, pero entonces por lo menos toma a mi esclava para que tenga un hijo entre mis piernas y será como si yo lo tuviera. Y entonces tiene a ese, pero entonces la otra luego se desquita con otro. Y luego Raquel a través de la esclava a otra hasta que por fin Raquel tiene uno suyo, porque Dios se acuerda de ella y ese es nuestro famoso José, que es el último de los patriarcas. Y pues Y la algo última historia del que me Génesis. vuelve a llamar la atención, aquí está en el tema de Lía y Raquel, Sí. es que dice en la Biblia, Dios ya ve que Lía no era amada y la hizo Ujú, fecunda, mientras que Raquel era estéril. ujú. O sea, como que siempre hace ahí como unos cambiecitos, ¿no? Los También, compensa, ¿no? Sí, como sí, los sí, sí. Mm. como guionista, ¿no? Digamos. Sí, Y al final se fija como en cosas muy pequeñas, así como no es amada, tal, no, no sé. sí, De repente ahí no se pone épico, sino más intimista, sí, como narrador, digamos. sí, sí, sí. Y las mujeres con mucha facilidad dicen, bueno, venga, que tenga hijos, lo importante es eso, repoblar, ¿no? Que tenga hijos con menganita y no importa, y contentas, y entregan a Sí. otras mujeres como, me sorprende eso, pensé, no había desde luego una especie de sororidad ahí, No, no, nada, no, no. no. Lo importante es reproducirse Sí. y sí, poblar. Mm. Y importante también a través de cuál se va a transmitir el linaje, ¿no? Porque entonces también, en el caso de Sara, hace expulsar a Agar, la esclava que tuvo antes a Ismael. ¿Te acuerdas? Que Sí. cuando, Mm. cuando, cuando Sara está embarazada, ella la echa y luego
el ángel le dice que regrese, bueno, y regresa, pero luego ya cuando ella puede tener a un hijo, a Isaac, entonces finalmente expulsan al hijo mayor. Entonces Rebeca Hmm. también favorece al hijo segundo, a Jacob, por encima de Esaú. Y entonces ellas también hacen, sí, no solo cosas contra las otras mujeres, sino los hijos de las otras y sus propios hijos. Hay como esta responsabilidad de elegir. Siempre hay la cosa de la elección, ¿no? ¿Quién es el elegido? No De pueden ser hecho, los dos. Sí, hay una escena que cuando engaña cuando suplanta Jacob a Esaú, sí, ¿no? Que uno es lampiño, sí. Jacob es lampiño, entonces la idea es que se ponga como bello de Pelos animal en para que el, sí, parezca, ya que su padre está ciego. Es sí. su madre la que le invita a hacer eso. Ajá, y es la Y eso, madre que tiene toda la idea de que le quite sí. la primogenitura al otro, sí. Sí, y luego hay cosas como de narrativas que no, o sea que como que nos las tenemos que creer y punto. De Ujú, si están todos en la casa, yo me imagino un escenario de teatro convencional de estos como que entran por un lado, entra por el otro, el actor se va por el foro, vuelve a entrar. Eh, Llega Jacob, cree su padre que es Esaú, le da la bendición ujú. y luego llega Esaú, pero como que no ve a nadie, no habla con su madre que está ahí, o sea, como, ¿dónde están los demás? ¿Están en la Ok. casa? Parece una cosa muy teatral de Y que entra es uno, sale difícil otro. imaginárselo, sí, sí, sí. Sí, Sí, mm, es cierto. Hay otra cosa con las mujeres, ya que dices que es esta costumbre de decir que la esposa es la hermana, ¿viste? Que se sí, repite dos sí. veces también. Sí. O De, sea, en un mismo personaje lo hace varias sí, veces cuando sí, le han sí. dicho que no, y luego otro Y luego también. otro ¿Quiénes personaje son? también. Son Isaac, Abraham, sí. Abraham, que dice que Sara es la hermana como para protegerse y Sí, protegerla para que no le hagan nada por ella. Y luego también Jacob, ¿no? ¿Es? sí. O es Isaac? Nuevamente tengo Isaac ese y Rebeca, lo tengo yo aquí. y es Isaac Rebeca, y sí. Rebeca, Entonces que luego los también. ven, sí, los ven solazándose, que me gustan las palabras que han usado aquí en la traducción para cuando hay sexo o intimidad, es Es solazándose y Solaz, previamente, sí. mucho antes, em, algo como con Sarai, le dicen, llégate a Sarai, se Ujú. llegó a ella, me gusta eso, Sí, se sí, llegó sí, a ella. se llegó, es muy bueno. Y Mm. entonces, mira, aquí está. ¿Y qué piensas de eso? De lo- Porque está del hacer pasar. Sí. Esto me vuelve a llevar a, a cosas de la actualidad o no tanto de la actualidad, pero sí del siglo XX, y es que en la época de Franco había censura para las películas, sobre todo las que venían dobladas, había censura en los doblajes Ujú. cuando había que doblarlas y las estadounidenses, muchas veces las películas americanas les cambiaban algunas cosas y había una, que no recuerdo, famosa con actores tipo Ava Gardner y así, en la que em, son quienes viajan son una pareja pero que no está casada, van de Sí. viaje, entonces em, como que en el doblaje se habla de que es su hermana y después, claro, se hacen como caricias y no es que salgan en la cama, pero sí que había Ujú. algo como que resulta mucho más incestuoso, tema que también Sí, seguro que vamos a tratar, sí. que si es su mujer. O sea, es como más pecaminoso eso que unos no casados, una pareja no casada, Sí. se dé un beso, no sé. Entonces les sale como el tiro por la culata. Ujú. Eh, y esto aquí puede ser algo así. Es como que eh, al final tampoco son discretos porque Sí. eh, dice, venga, es mi hermana, pero bueno, si están ahí en público solazándose. Entonces, Sí. no entiendo muy bien, No, es yo como tampoco. una manera tonta de, como, tiene que tener, bueno, los exégetas talmúdicos ahí le estarán dando vueltas a eso, pero yo no sé muy bien qué pasa y cuánto, y esa repetición de eso. Sí, porque entonces, para explicar a estos hombres,
viajan con su esposa y deciden decir que es la hermana para protegerse, para que no los vayan a matar por ella. Rarísimo. Pero entonces, en un caso, termina el faraón acostándose con ella, de hecho, ¿no? Con Sara. Y en otro caso, bueno, también le reclaman luego, pero ¿por qué no nos dijiste que era tu esposa? Como que los confunde eso mucho. Entonces parece como si fuera una provocación. Yo tampoco lo alcanzo a entender y me confunde mucho. Y luego, bueno, luego hay mucho incesto, ¿no? Como ahí no hay un incesto, pero es como si se quisiera figurar el incesto, como si siempre se quisiera traer a presente la posibilidad de que sí fueran hermanos. Pero luego dice en un momento dado Abraham, no, es que de todas maneras sí es mi hermana de padre. Entonces, de hecho, sí era la hermana en ese caso. Mm, Y luego están las hijas de Lot que lo emborrachan y se acuestan con sí, Lot para tener eso es descendencia. de terror. Sí, Eso es de terror, ¿no? Y es como sí, que está ahí muy presente, sí. como que está todavía muy flojo el tabú del incesto, como que esto es bueno, desde luego pre-tabúes y pre-ley, De porque hecho, luego vendrá el e- éxodo y ya se establecerá la ley, pero aquí, eso me hizo sí, buscar dónde ajá, está la prohibición en la Biblia del incesto. ujú, Está en el Levítico 18, que es mucho sí, después. mucho después, sí, Sí. sí, entonces Y me acá sorprende sí, que no les parezca que esa procreación con tanta consanguinidad no va a dar como, ya que tienen que establecer un pueblo y unos sí, linajes, no va a dar gente con problemas. sí. No sé, parece que los moabitas, los amonitas, todos estos que van saliendo, pues vienen de un incesto. Sí, y Bueno, además, ¿te acuerdas también la insistencia en no vayas a buscar una mujer en tal sitio, búscala donde tus primos? Y entonces es importante que se casen con la familia en vez de afuera de la familia. Hablando de esto y antes de que se me olvide, hablemos un momento de Dina, porque me impresiona también entre las 12 tribus de Israel, es decir, entre todos los hijos de Jacob, hay 12 que son, bueno, aquí sale en el Génesis 35, mm, 22, ¿no? Los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lía, el primogénito, Rubén. Después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, la esclava de Lía, Gad y Aser. Esos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y no mencionan ahí mm. a Dina, que también fue hija de Jacob, ¿no? Porque pues claro, Dina no es un patriarca, pero lo único que sabemos de Dina, ¿te acuerdas? Es que la violaron. Entonces son las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob y la violada, que a mí me impresiona mucho. Sí. Siquén Sí. había violado a su hija Dina en el 34, rapto de Dina. Siquén había violado a su hija, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo y Jacob guardó silencio hasta su llegada. Sí, Mm. Uf. sí. También en algún momento que, claro, yo no me podía poner a hacer de repente la exégeta ahí, como la intérprete de hacer una lectura tan detallista, pero a veces pensaba, no, me acaba de decir que X era el primo, pero si han dicho que era el sobrino, o sea, como unas Eso confusiones es que... muy confundidor. Confusidor, sí, Mm, sí, sí. Sí. Y mira que lo de Dina es increíble porque Dina está en el 34. La hija que le había dado a Jacob salió una vez a conocer a las chicas de la zona. Siquén, hijo de Hamor el Jibita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Hamor se sintió atraído por Dina, hija de Jacob, se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Siquén dijo a su padre Hamor, tómame a esta chica por mujer. Jacob se enteró de que Siquén había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado, lo que dices, Jacob guardó silencio a su llegada. Pero entonces luego los hermanos de mm. Dina traicionan a los de Siquén, le dicen que les dicen que sí que se la dan para que se case con ella, pero si todos se circuncidan. Y Ah, entonces sí, sí, todos sí. creen que van a ser un solo pueblo.
y que van a tener lo de ellos y entonces se circuncidan, pero después de que los circunciden los asesinan a todos. Entonces es buenísima esa venganza por la violación de Dina porque les hacen creer que serán de los suyos. Mm. Y hay este doble castigo de circuncidarlos y luego y matarlos. Además, los mataron mientras estaban con los dolores de la circuncisión. Sí, eso es lo que más me llamó la ¿Cierto? atención. Sí, Es cuando empieza Venganza de Simeón y Leví. sí, eh, Dice que los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada y entrando en la ciudad sin peligro, mataron a todo varón, es decir, sin peligro porque estaban ellos convalecientes. Debe ser de las sí, poquísimas veces en la historia de cualquier, de la narrativa universal, en las que los sí, hombres están como indispuestos, sí. están No como pueden pelear. en sus días de indisposición, Total, como si estuvieran post-circuncisión, ¿no? Como, menstruando, les está sí, sí, sangrando algo el así. prepucio que les cortaron. Es buenísimo y nunca me había Sí, dado cuenta hasta ahora de que es una especie de prueba esto, de que la circuncisión es castración. O sea, toda la cosa freudiana de es una castración ritual porque parecería aquí que están castigando con la circuncisión a los violadores, es decir, con cortarles el pene a los violadores para luego matarlos y la circuncisión que es bueno, la alianza con Dios, la marca de la alianza con Dios, etcétera. En este episodio me parece que están dejando muy claro que es también castración. Qué raro. Bien, qué terrible. sí, Sí. no, eso es muy imponente lo de los... Estaban, porque en la traducción que yo manejo, estaban con los dolores de la circuncisión. Sí. De repente me suena como los dolores de Del la regla, parto, de la sí, sí, regla, de cosas sí, femeninas, sí, los sí, dolores sí, genitales femeninos o bueno, sí, sí, reproductivos, sí, es muy bueno. es Y muy entonces ahí sorprendente. queda Dina. Mm. Hay algunas cosas, como digo, todo es muy épico, ¿no? Y yo ahí, no sé si acostumbrada a otro tipo de narrativa, pierdo la atención cuando se ponen muy de peripecias y se fueron para acá y le dieron no sé cuántos animales. Me gusta esto de ver cuántos animales, cuáles menciona, etcétera. Sí, Pero de repente hay unos momentos em, narrativamente como que sorprende que se metan en ciertos detalles y me hubiera gustado que, no sé, que haya una nota al pie ahí, porque son cositas pequeñas que en las que nunca nadie ha reparado, digamos, o sea, no nos han llegado como... Y es en lo siguiente, a sí, ver, la mujer de Abraham ya está muy mayor y no espera tener hijos en absoluto, pero sí, Dios le dice que sí y ve eso. que, que no le cree y se Ujú, ríe, ¿no? ujú. Entonces, a ver, aquí, bueno, eh, ahí, es que lo quiero buscar porque me llama mucho la atención. Vale, ella se ríe y él dice, ¿te has reído? Y ella dice, no, no, no me he reído. Y dice, claro que sí te has reído. Sí, Ahí hay una escena como de un diálogo, como que de repente Dios se puede parar a decir que sí, que no, cosa que normalmente no, están como con cosas muy importantes, yendo de un lado para otro, fundando sí, sitios, estableciendo alianzas, y ahí como me sorprende ese, sí. como un paso a dos, de que sí, que no, que te has reído, Sí, que no me sí, he esa reído. disputa de Sí, si se rió y por qué se rió y sí. claro, es que me han tocado como grandes Sí, hits total, de... de la Biblia. Después me sorprende mucho que cosas muy, muy importantes como que se queda como una columna de sal por mirar atrás, Sí. Sara, ¿verdad? No, la mujer de Lot, No, no no, Sara, la mujer de la Lot, mujer de sí. Lot, que he buscado cómo se llama y no No, queda no claro. tiene nombre, es rarísimo, No, sí, no. aunque a Sí. veces por ahí he encontrado que es Edith, pero Ah, no sé, ahí pero no está sí, claro, no no está está claro. ahí. No hay, no, lo he buscado pues por otras fuentes. Sí, Entonces, esa famosa escena, súper famosa de mirar atrás, em, al final es una frase, es su mujer miró hacia atrás y se convirtió en sí, poste de sal. sí, Y nos ha quedado, o sea, nos quedan frases que yo pensaba que iban a ser escenas muy
mucho más Más, elaboradas o más así, pero no. descritas, ¿no? No, es Sí, simplemente la acción. ¿Y sí. qué piensas de eso? De lo que puede significar eso. Que al mirar atrás se convierte en un poste de sal. O sea, si hacemos una lectura, no sé, alegórica, psicológica, lo que se quiera, metafórica, ¿qué significa ese mirar atrás? Además sucede, toda la destrucción de Sodoma y Gomorra sucede justo cuando se le anuncia a Sara que va a tener un hijo, ¿no? Cuando se les anuncia a ellos que Sara estéril va a tener un hijo, luego enseguida se destruyen Sodoma y Gomorra. Entonces hay esta promesa pues de vida y enseguida la promesa de muerte y viene pues toda esta negociación entre Abraham y Dios, que cómo vas a castigar a justos por inocentes y no destruyas Sodoma si encuentras a 50 justos o a 20 o a 10. Ah, sí, sí. Sí, y finalmente Qué retórica. Sí, sí, Ahí, sí, ¿verdad? En lo de tener que ir bajando el número cada vez. ¿Y si encuentras a sí, 20? ¿Y si encuentras a 10? Eso es un procedimiento muy retórico que sí, sí. me gusta. O sea, como que podría solo formularlo A una vez, uno, dos, pero no, exacto, sí, más. sí, sí. Em, Y esa destrucción bueno, de... Sí, dale. no, 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 solo quería decir que lo del no mirar atrás em, es como un castigo muy fuerte, lo de la sal, contra toda la nostalgia, la melancolía y demás. O sea, como que implica que pide una dureza de carácter y un ir hacia adelante, Sí. a fundar, a seguir, que yo Mm, me habría convertido en estatua de sal, porque no hago más que mirar atrás, lamentarme, dudar, sí. y no, se pide una fuerza, bueno, que no, yo no tengo, desde luego. Y también me hace Mm. pensar en algo más. Entonces, por una parte digo, sí, no mirar atrás es no mirar a lo que fue, solamente al sitio hacia donde vas y considerar que estás salvada, ¿no? Pero por otra parte, también no mirar atrás es no mirar la destrucción, es no ser morboso con respecto al desastre. Porque tal vez ella no miraba atrás por nostalgia, sino por curiosidad del azufre que está lloviendo. Entonces creo que sí, yo he pensado que pueden ser esas dos cosas, no mirar el pasado y no mirar la destrucción. Y sí, Claro, si ahí hay una enseñanza, em, es muy breve, o sea, falta explicación e interpretación para obtener la enseñanza. Si esperaban que los lectores de aquel tiempo, no sé, eso, no sé quiénes iban a ser esos lectores o de poco tiempo después, aprendieran cosas de esa frase poco, tendrían que explicar más. O sea, además, ¿por qué bueno, hay que ser estatua de bueno. sal, no? Porque Sí, sal, ¿qué significa la sal? De la en sal verdad se ha las... desecado el agua, la sal es un residuo, ¿no? También aparece como un residuo, Y digo, en el luego también, mundo. a mí me faltan muchas anotaciones en la Biblia filológicas, vendría muy bien, Sí, y lo llamó tal, y sí, por eso lo llamó tal, es como, cuéntanos. exacto. Cuéntanos cuál es Y, el hilo de las palabras, sí. y aquí en este caso, la sal en aquel momento era algo muy valioso y muy, Ujú, o sea, era, sí, bueno, de hecho, cuando el salario, ¿no? Que ganaban ajá, exacto, los romanos, ¿no? Venía de que un puñado de sal. Entonces, sí. a lo mejor es casi, no te digo que sea oro, pero es algo muy valioso. Sí, es Eh, también un bien de intercambio, exacto, hmm, no solamente lo que es, sino otra cosa. Entonces, una estatua de sal que se puede convertir en otras cosas, porque no es estatua de bronce que quedaría ahí quieta para siempre, la sal además se disuelve en todo caso, o se hmm. disuelve o se puede intercambiar, sí, para mí siempre es tan raro estatua de sal, además porque no es exactamente estatua, si es de sal, No, ¿sabes? en Sí. otras pone poste o columna de Poste sal. columna, columna de sal. Mm. Se transformó en columna de sal. Sí, es muy Mm, extraño. Me, me gustaría que hicieran unos spin-off de qué pasó con esa columna de sal, si alguien la vio, si quedó Sí, así, si se destruyó sola. sí, Son sí, sí. figuras demasiado bellas y ricas y poderosas como para que queden ahí en una frase y ya. Sí. Mm.
Sí, cierto. Y bueno, y no podemos terminar sin referirnos a lo que pasa justo antes de la destrucción, que es la visita de los ángeles a Lot, que quieren, y Ah, a luego que ver. llegan los sodomitas y le dicen a Lot, déjanos entrar para abusar de esos hombres que Sí, tienes ahí adentro, y Lot les dice que no, pero que si quieren les entrega las hijas a cambio, sí. ¿no? Sí, que es tan impresionante. Claro, como que las mujeres, bueno, ya hemos visto que Es, otras mujeres también entregan a mujeres, entonces sí, es como un bien de consumo. Sí, pero la sodomía no, no, eso sí que no, por ahí no sí, pasa. exacto. Por ahí no, ni Mm, la violación de la hospitalidad, eso sí es gravísimo, que vayan a violar a los huéspedes, ¿no? Que es lo que él dice también, no, no puedo entregar a los huéspedes. Pero me interesa eso que tú dices de la mujer como bien de intercambio. mm. Eh, o Con sea, mucha naturalidad sí, está como contado de sí. manera que nadie se va a sorprender, no No, y tienen que ellas explicar. mismas, sí, Sí. no, no hay que excusarse. Una mujer se cambia por otra. Sí. Jacob se ha enamorado de Raquel, pero Lía es la Sí, hermana mayor de Raquel. Y entonces Labán le ofrece a casarse con Raquel, pero se la cambia justo cuando se casa y termina acostado con la otra y luego le hace casarse con las dos. Pero entonces es esto, ¿no? Una mujer por otra. Cualquier mujer es igual a otra y son un poco como tienen un valor de como de especie, es lo mismo que con el ganado, o sea, es igual una vaca que mm, otra y dos es más que una. Y entonces es pero interesante eso, la no individualidad de estas mujeres. Pero hay momentos, es que para mí los momentos más sorprendentes son esos que de repente todo es un poco distinto a ese tono Sí, épico y de tal, y dices, pero, ¿y esto por qué es distinto? Quiero que alguien me explique en el 24, sí, versículos, a ver, sería 57, em, em, a ver, a Rebeca le preguntan si se quiere ir con... ¿Quién se quiere ir? A ver, se tiene que ir, Rebeca. Tómala y vete. De Yahvé, sí, sí. que ella sea la mujer de tu señor, como ha dicho Yahvé. Bien, Ujú, eh, y ellos contestaron, llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. sí, Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron, ¿qué? ¿Te vas con este hombre? Me voy, sí, contestó ella. Entonces sí, despidieron a su hermana Rebeca con su nodriza y al siervo de Abraham y a sus hombres. Y ahí sí que le preguntan, solo sí. ahí. Y es rarísimo que Ah, le pregunten como si no estuviera dispuesto, ¿no? Y además ahí se habla de amor, o sea, ahí se había hablado de que él se enamoró de una y de la otra no, entonces hay algo ahí de afinidad y de romance, muy poquito, pero sí, o pero sea, sí, hay momentos, si hay que aprender de esto, la gente de la época, ahí podrían aprender ella tiene que estar de acuerdo, pero en otros momentos en ningún caso se pregunta. sí. Me Y el gustaría punto es saber, que siempre está de acuerdo, o sea, el punto es que en sí, todo caso es para que diga que sí, ¿no? me Sí, gustaría que saber cómo aprendían de esto que leían, o si siempre era, obviamente, con alguien que lo explicaba e interpretaba. Solo me gusta una metáfora. Como sí, metáfora me gustaría comentar eso, en el 23, 24, la, el anuncio, ¿no?, de que Rebeca tendrá mellizos, que son los mellizos metáfora, Esaú y Jacob. Dos sí, pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán, la una oprimirá a la otra. Esa sí. idea de que ahí dentro ya se está fraguando muchísimo, o sea, em, sí, que en vez de pequeños embriones y niños ya hay embriones de pueblos. Sí. Eso, hay mucha cosa con la idea de linaje, estirpe, pueblo, nada de dos nenes ahí dentro. No, Y no, dos además, naciones. sí, y además se aclara que uno dominará sobre el otro, ¿no? El Sí, menor será el dominante. Entonces también cada vez que nombras hermanos, nombras naciones y cada vez que nombras naciones, nombras a una que prevalece. Siempre está
siempre está esta figuración de uno por encima del otro, uno es el elegido, se va depurando, mira que mientras que se va multiplicando la humanidad, de modo que alcance a ser como las estrellas del cielo y las arenas del mar, de todas maneras siempre se va adelgazando también, siempre se va escogiendo uno, no el otro, y uno de la generación siguiente también uno. Entonces, a la vez que se aumenta y se amplía, se restringe. Y sí, dos gemelos son dos pueblos, pero uno prevalecerá sobre el otro, etcétera. Lo Ay, sí, fraternal no es lo que más se, no, se fomenta en esta parte de la Biblia. Luego ya después vendría con Cristo, ¿no? Ahí ya sí, ¿no? Lo de sí, tu hermano. Pero aquí la idea de hermano no. no nos lleva a lo que después la palabra significa para nosotros, ¿no? De hermandad, fraternidad. Ujú. No, es rivalidad siempre. Sí, sí, hermano significa de un modo u otro va a tenerse que elegir uno entre los dos. Y Mm. hermano significa fratricidio desde el primer par de hermanos, que son Caín y Abel, ¿no? Hermano significa problema de que sean dos porque tiene que ser uno. Como, sí, de hecho, como si, sí, hermanos es división, de todas maneras es un hombre que se divide en dos. Y ese Esto, dos tiene que volver a ser uno, de alguna forma. Mm. esto lo padece España. De hecho, siempre un adjetivo que usan o usamos los propios españoles para hablar de este país es que somos cainitas y, Ajá, eh, el guerra civilismo, que es como el enfrentamiento entre hermanos, la idea sí. es muy Antiguo Testamento España, Decir entonces así, sí. sí, sí. Pero pues todas las Mm. guerras en últimas son entre hermanos porque se supone que todos los hombres son hermanos, entonces sí, es la forma Mm. la forma de la fraternidad o la que más se cuenta o la más visible es el fratricidio, claro, los hermanos también entre ellos, bueno, juntos fundan sociedades, me imagino, pero no, mira que aquí cuando se vuelven a encontrar Jacob y Esaú reconciliados después de que uno le quitó la primogenitura y la bendición al otro, el menor al mayor, después se vuelven a reunir y los dos son tan ricos, a mí me encanta ese reencuentro, porque los dos son tan ricos que no van a caber en un solo territorio y entonces se dividen el territorio en dos, uno de un punto para allá y el otro del otro punto para aquí, para que cada uno pueda tener una tierra con sus riquezas. Y ese es eso, no hay dos hermanos. Que haya dos, no hay dos hermanos juntos fundando una sociedad. Que haya dos significa que hay dos tierras y dos pueblos. Qué Mm. curioso eso, ¿no? Sí. Mm. Em, de hecho, bueno, luego ya vendrían, pero mucho después, siempre con los evangelios y los cristianos, el tema de hermano sol, hermana luna, Y todo el, de sí. o sea, la De la hermandad, hermanación, de todo, sí. sí. Y aquí el tema Sí. de la riqueza también, se obtienen riquezas y no se explica mucho de dónde salen. Me gusta Sí, esa sí, sí, cosa como de también. rey Se Midas enriquecieron, repentina. sí, sí, sí. 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 Mm. Hay una cosa más de la que podríamos hablar, que es te daré la tierra en la que andas como peregrino, y esta tierra pertenecerá a ti de generación en generación. Y eso está en el Génesis 17:9. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad de generación en generación, esta es mi alianza, ta, ta, ta. Y luego entonces establece la alianza de la circuncisión y también Dios dice esto de dar la tierra para vivir en la tierra. Y yo pensaba, bueno, en la importancia de eso, ¿no? Del tener una tierra para ti mismo. ¿Qué piensas de eso? Algo cuando hay la idea de peregrinación en la Biblia y de tierra, yo siempre la imagino muy seca. Ujú. No hay vergeles en estos episodios. Bueno, de hecho también tiene trampa esto porque hemos visto películas sobre la Biblia, entonces También nos las tenemos ambientan esa idea de la sequía, ¿no? de la sequía, sí, pero son unas eh, caminatas, digamos, y unas peregrinaciones muy secas y con falta de agua. De hecho, el agua es Sí, como un bien. Sí, pero aquí no hay nada de exuberancia paisajística, eso también. sí, 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 no. Mm.
ni de belleza, ¿no? No. No se habla mucho, pues, de belleza de una tierra. Entonces, eso a veces a uno lo hace pensar más en, pues, en el significado de ser de una tierra. Y me llama la atención que, de hecho, de las primeras veces o la primera vez que hay una tierra que es de ellos es una tierra funeraria. ¿Te acuerdas que a Abraham le dan una tierra para que Cierre. se entierre ahí? O sea, la propiedad de una tierra es en primer lugar fúnebre, es el lugar en donde puedes tener a tus muertos enterrados, es tu tierra. Sí, Bueno, de hecho, yo creo que el mundo está cambiando mucho en el sentido también de que ya no se le da esa importancia a la tierra post-mortem. Es decir, cada vez sí, más gente sí, la incineran y en la familia de mis padres, o sea, los abuelos, tal, todavía tenían esa idea de que tenían su hueco en el cementerio y que había que tenerlo para los hijos y demás, no sí, que tengan un sí. panteón, pero cosa que ahora la gente es en lo último que piensa, o No sea, hay ningún interés de eso, ¿no? no, Sí, no, no. Y sí, luego está todas estas caminatas que se traen y estas penurias, pensemos que además son gente muy mayor. Tenía Abraham sí, 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. sí, Eh, y su mujer también muy mayor. Todo es doble penuria, ¿no? Gente tan sí, mayor. sí, sí, sí. Mm, Claro que no, eso es lo otro, que no sabemos exactamente cuánto mayor era, cuánto era eso, qué significa eso. Sí, mm. solo sabemos cuándo, bueno, y esta es la otra pregunta. Sí, solo sabemos cuando una mujer es demasiado mayor para tener hijos o ha sido estéril mucho tiempo o este milagro que se repite de que la estéril tenga hijos, ¿no? De que Dios se acuerde y entonces después de mucho esperar se tenga un hijo, porque ¿qué lees en eso? Que a mí me parece tan extraño también. Que, que después estará también en los evangelios, ¿no? Con la Sí, prima de la Virgen María y con así. Isabel y además la misma Mm, María tiene un hijo siendo virgen, o sea que tener un hijo sea milagroso y no mm. lo más natural y normal y abundante que hay realmente, ¿no? Convertir eso en un milagro, convertir la procreación en un milagro, es muy extraño. Mm, claro, también supongo que todas las edades, bueno, supongo no, está claro, son metafóricas porque rara vez alguien llegaba a los 99 años, en fin, Sí, sonaría mucho más exagerado, como si ahora decimos 170 años sí, o 240. em, y, y todo se hacía antes, ¿no? De la procreación, las niñas enseguida procreaban, así que todo está como hiperbolizado y a nuestros ojos no es igual, ¿no? Que para ellos ya serían sí, edades mucho más eh, sí, exageradas, digamos. sí, Se nota mucho que estás muy acostumbrada y tienes mucho entrenamiento y gusto por leer, ¿cómo decir?, historias de la antigüedad, pues, por ejemplo, ah, Mil y una noches, o sea, esto. que no lees como una lectora actual, que es como, ay, pero ¿qué me está contando? Sino que buscas ahí como Que las metáforas, trato tal. de que me cuente, de que me cuenten. Y me ha Sí, gustado mucho eso, volver a leerlo como, con atención y después de yo haber aprendido un poquito de hebreo, todo esto me gusta, sí, sí. mucho. En un momento Es, me metí a estudiar yo hebreo también con una profesora. Iba con con un estudiante mío que se llama Simón Ganitsky, que había sido estudiante mío de literatura y él era judío y quería aprender hebreo. Y entonces buscamos una profesora. Y nos íbamos todos los viernes por la tarde, era bonito. Y claro, Simón aprendía muy rápido y yo aprendía muy lento y ahí podías ver perfectamente la diferencia de edades. Él tenía, qué ah, sé yo, 25 años, acaba de terminar la universidad y yo tenía 45 y yo aprendía muy lento y además yo había aprendido árabe hacía muchos años y empecé a acordarme de todo el árabe y no podía aprender hebreo porque lo que se me venía era el árabe, ah, es realmente muy, muy, muy parecido, aunque la escritura sea otra. sí, sí. Y el caso es que, estando muy entusiasmada en mi estudio de hebreo, se enfermó la profesora y al poco tiempo murió. Y fue terrible porque dejé de estudiar hebreo, se convirtió en un duelo.
y ya, y nunca, y no me acuerdo de nada, y ahora no puedo ni leer, pero sí, Yo eso fue. nunca pude leer, no, pero claro, es triste, no te aconsejaría, pues empieza en Duolingo, no, es como que ha habido una cosa mucho más Sí, antes hubo valiosa que un... ahora. Y era lindo Mm, porque estudiábamos con las cartillas, con las antiguas cartillas, o las llamo cartillas, bueno, los manuales de sí, los inmigrantes a Israel, o sea, claro. de los fundadores, pues, de Israel, digamos. Entonces era hermoso, todas anticuadas, además eran fotocopias de fotocopias que ella tenía, entonces fue con esos libros que aprendimos, con esos manuales, y como los inmigrantes a Israel venían de tantísimas lenguas y naciones, pues en esas manuales no había traducciones. Todo era en Ah, hebreo, o sea, era algo que tú tenías que wow. estudiar con profesor sí o sí, fue una experiencia hermosa. Lástima que duró tan poco tiempo, sí. ¿Cuánto más o menos? ¿Un Cinco año? No, meses, 6 meses, ah, nada. Pero alcanzamos a ah, leer poco a poco, letra a letra, durante varias sesiones, el comienzo del Génesis, el Bereshit. Pues Bereshit, para mí fue muy sí. emocionante leer ese poquito, sí. Yo Sí, sí. también en clase de hebreo un día o dos hicimos eso y fue muy hermoso lo de también una especie bueno, expresión o manera de decir que todo era un caos, que era como tohu vabohu o algo así. Ah, sí, Y sí, nada, sí. me quedé con esas tres cositas Sí, y ya, y ya. Mm. sí, ese Bereshit, Bara Elohim. Y luego, y ya, y con 4 líneas que leías del comienzo del Génesis, ya entraba todos los problemas de traducción, ¿no? Porque qué es lo que significa. Me acuerdo del problema con qué significaba como los monstruos del mar. Eso era complicadísimo. O los animales chiquitos y los grandes. Había todas unas palabras para los distintos animales que no alcanzabas a ver. Sí, pero bueno. Bueno, como ven, nos olvidamos de despedirnos, seguimos hablando y hablando y entonces luego tocó cortar allí porque no grabé ninguna despedida. Seguramente a lo largo de estos 2 episodios me equivoqué y dije Raquel en vez de Rebeca y dije Isaac en vez de Israel o algo así. Creo que es parte de la lectura de estos capítulos del Génesis. Yo creo que nos vamos dando cuenta de, primero, de cuánto se parece a 100 años de soledad y segundo, de cuánto podemos decir sobre el ser humano al oír y al leer estos libros, ¿no? Casi que todo lo que podemos encontrar sobre nosotros está ya allí o se puede leer en lo que hay allí. Entonces, espero que lo hayan leído con nosotros. Perdonen si oyeron ruidos a falta de paisaje sonoro en este podcast. Hay el verdadero paisaje sonoro. Por ahí tal vez se oiga algún pito o un elefante barritando, que no es un elefante, sino, no sé, una aspiradora o algo así. Bueno, para la próxima vez lean los capítulos 37 a 50 del Génesis, o sea, hasta el final del Génesis. Vamos a estar hablando de la historia de José. Y lean también el libro de Daniel, que es uno de los libros proféticos. Estaremos hablando de esos dos soñadores, José y Daniel. Hasta pronto y gracias. La edición y la asesoría son de Jorge Caraballo. El diseño gráfico de Nicolás Consuegra. La canción es 4 de Suárez, cantada por Rosario Blefari con letra de Rubén Darío.